reencuentro de expresidentes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Acá en la hermosa ciudad de Trujillo vamos a iniciar nuestras actividades por parte de la Sociedad Peruana de Cancerología con las palabras de nuestro maestro, el doctor, para la bienvenida, el doctor Amorim. Buenas tardes con todos. Es un privilegio realmente ser, digamos, que evoque las primeras palabras en nombre de la Sociedad Peruana de Cancerología, esta directiva en la cual se ha movido en esta oportunidad de manera científica, amical y de esta manera dual para generar un calor humano entre los que los residentes tienen con la competencia, obviamente, de la familia, porque este es un encuentro, además la jornada correspondientes que tiene carácter básicamente científica, de adelanto, avance de la medicina, en la cual todos nosotros los que estamos extramuros fuera de Lima y lo de Lima, evocamos las experiencias que hay en cada lugar, los adelantos científicos que eventualmente se van a ver en el curso del certamen, pero también la parte del calor humano que nosotros irradiamos en esta oportunidad con nuestra familia, que nos trasladamos cada 2 años de manera itinerante en cada país, en cada departamento. Y en esta oportunidad nos ha tocado efectivamente estar en esta preciosa ciudad que tiene mucha historia, que tiene bellezas, que está frente a la costa y con toda la riqueza natural de por medio. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes porque sé que ustedes han dejado de trabajar y hacer sus actividades para que eventualmente los tengamos nosotros acá en este certamen. Igualmente a los doctores que han viajado de diferentes partes del país y se han concentrado en esta realidad. La Sociedad Peruana de Cancerología, como ustedes saben, que fue fundada en 1958 a la fecha, ya hemos tenido esta cantidad de encuentros, que es el encuentro de médicos residentes que hemos tenido como semillero el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y que en 1958, en aquel entonces, el doctor Eduardo Cáceres Gracianes, con una sabia decisión, creó la Sociedad Peruana de Cancerología en el año 58, y desde entonces se hacen los certámenes bianuales de los respectivos congresos que se realizan en Lima y todas las demás jornadas que hacemos siempre, cada 2 años, en diferentes ciudades del país. Entonces, con estas palabras y mis agradecimientos a ustedes para continuar el certamen de esta tarde. Muchas gracias. Palabras y continuando con el programa, seguidamente vamos a tener las palabras del doctor Julián Sánchez Gijón, el exdirector ejecutivo del Departamento de Patología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, maestro de muchos de los patólogos que actualmente somos parte de la patología oncológica en Perú, fundador del programa de resultado médico de patología oncológica en el instituto, asimismo el doctor Julián Sánchez, jefe de la Cátedra de Patología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, es director del Instituto de Investigación de la Facultad de Medicina, director de la revista Acta Cancerológica, con diversas publicaciones en revistas tanto nacionales como internacionales, y distinciones tanto en el Perú como en el extranjero. Dejo entonces en la palabra, para darnos la historia del MEN y de la Sociedad de Cancerología al doctor Julián Sánchez Gijón. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Zambilca. Mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Cancerología, su directiva, y en especial a la doctora Tatiana, la presidenta Vidaurre, actual de esta
prestigiosa entidad que nace del INEN. Mi charla va a ser simplemente una pincelada, como hago con los óleos, de la historia del INEN y cancerología, haciendo hincapié en muchas de las anécdotas vividas en más de 40 años de ejercicio profesional en patología en el INEN, ahora ya jubilado, más de 10 años dedicándome a la pintura, la literatura con César Vallejo. Este año se cumple 100 años de Trilce, lo que Trujillo está viviendo durante todo este año con múltiples conmemoraciones, y no solamente Trujillo, el Perú, y también en noviembre tenemos un certamen en España, en Dulcinea del Toboso, en Toledo, en Leganés, en Alcalá de Henares. Para decirles que también el INEN tiene, de alguna manera, actividad cultural. Nuestro grupo de pintura de 7 miembros, ya nos dejó uno de ellos por el COVID, ha hecho en el INEN exposiciones de pintura de más de 50 cuadros, para verles a ustedes que no solamente con medicina llevamos la vida adelante, sino también con el arte, unido a la poesía, la literatura. No quiero cansarlos, pero estas celebraciones del INEN, con lo que ya mencionó el doctor Amorín, también en parte lo ha hecho el doctor Casavilca, nace el INEN en 1939 como Instituto de Cáncer. Después modifica su título, su nombre, con Instituto de Radioterapia. Y es el año 52, 1952, como vamos a ver en algunos resúmenes, que viene el doctor Eduardo Cáceres Graciani de Nueva York, traído por un presidente, y reforma el INEN, constituyéndose en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Así nace por primera vez en el Perú la formación de especialistas en cáncer, patólogos, radiólogos y cirujanos fundamentalmente, como vamos a ver en algunas pinceladas en esta exposición. Entonces él viene de la Universidad de Cornell, nombrado director del INEN en esa fecha, y el ministro era este personaje. Entonces el presidente Óscar Benavides y ministro de Salud Guillermo Almenara, como ustedes ven son nombres de hospitales, se inaugura el Instituto Nacional de Cáncer el 11 de mayo, es cambiado por Instituto de Radioterapia, con los nombres que ustedes ven allí, no voy a repetirlo, y el 52 entra el doctor Cáceres. Residentado médico, primeras promociones en cirugía, no voy a detallar, simplemente en Trujillo el doctor Tantalián fue uno de los primeros cirujanos en cáncer famoso en todo Trujillo que acudían a su especialidad. En medicina, estos médicos tienen ahí, por ejemplo, a la doctora Teresa Pasco, que ya ha fallecido, y en patología los primeros patólogos que después no se reconocen mucho, sobre todo el doctor José Vela. Tuve la oportunidad que él, después de formarse en el INEN, se va a Estados Unidos, se jubila, regresa y dona a patología un microscopio. Bello gesto. El doctor Misak se mantiene como jefe de departamento durante muchos años, al cual yo sucedo el año 1996, durante 11 años, como ha referido el doctor Casavilca. Y en Trujillo, dos famosos patólogos formados en el INEN, el doctor Albújar, que esta noche van a conocer y ver porque va a ser homenajeado por esta reunión y por la directiva de la Sociedad Peruana de Cancerología, y el doctor Falcón, Percy Falcón, que tiene dos hijas formadas también en el INEN como cancerólogas en radiología
y en oncología clínica son esta familia, ¿no?, de médicos cancerólogos en Trujillo. En radiología tenemos también nombres, como ustedes ven, Pinillos, probablemente en relación con Trujillo. En radioterapia, el doctor Mayer Saharia, que ya ha fallecido, el doctor Carpio Llerena, que durante muchos años trabajó en el Rebagliati. Esta es una fotografía del antiguo INEN. Miren ustedes el carrito, o los carritos que hay ahí de esa época, y tenemos estas fotos del recuerdo. Podemos reconocer ahí al doctor Cáceres, el segundo de la izquierda, y al doctor Pinillos Ganosa, uno de los grandes médicos de familia de Abolengo, de Trujillo, que su hijo, Luis Pinillos Ashton, también llegó a ser director del INEN, y que el INEN del Norte lleva el nombre de Luis Pinillos Ganosa, al cual quiero rendir el homenaje en esta reunión, recordando esta fotografía, porque todos ellos ya nos han dejado. Es la historia del INEN. Otra fotografía donde ustedes ven al doctor Cáceres con médicos extranjeros que invitaban, y se funda, como ha dicho el doctor Amorín, en 1958 la Sociedad Peruana de Cancerología. 26 médicos fundan y hacen los, digamos, certámenes, congresos, invitando siempre a gente del extranjero, fundamentalmente Estados Unidos. Otra fotografía donde reconocemos al doctor Torresán, al doctor Montalbetti, al doctor Mayer Saharia, al doctor Rubini, que son los primeros médicos cancerólogos de las primeras promociones de médicos residentes de esa época. Ninguno de ellos, bueno, el doctor Torresán, perdón, todavía está vivo, el doctor Saharia falleció, el doctor Rubini falleció, el doctor Montalbetti, y los recordamos a ellos, y por eso esta reunión que nos motiva a tener estos gratos y grandes recuerdos. Acá tenemos uno de los formadores de los primeros patólogos que el INEN forma, el doctor Campos Rey de Castro, que se formó en Estados Unidos con George Papanicolau y con Ackerman, las dos grandes figuras del mundo en cáncer, Papanicolau y Ackerman en patología quirúrgica. El doctor Campos Rey de Castro fue el primer jefe de departamento del INEN, conjuntamente con el doctor Cáceres y con el doctor de radiología de la Flor. Esta es una foto del recuerdo para mí muy emotiva, porque él me dio mi título de médico cirujano. Él me hizo profesor en histología y por él he sido patólogo y ingresé al INEN. Este es el doctor de la Flor Chiclayano, un médico de Abolengo que también tenía una voluntad de formar radiólogos, que cuando discutíamos, él era tan apasionado, estuvo en Japón, decía que veía en sus radiografías la metaplasia intestinal del estómago. Cuando me decía eso, yo dije, ya no necesita microscopio la patología ni la medicina, ¿no? Porque él veía con esa pasión de radiólogo. Él formó, por ejemplo, al doctor Cisneros, que ustedes han conocido mucho, digamos, todas las pacientes de cáncer de mama. Él radiológicamente era apasionado en esas. Y tenemos al doctor Solidoro, de acá de Casagrande, un médico, medalla de oro del Colegio Nacional de San Juan, y después ingresó a medicina en San Marcos, después ingresó al INEN como residente, y después fue a Estados Unidos y le dijeron que se quedara, pero él no soportaba Estados Unidos, se regresó y ha fallecido hace pocos años. Formó toda la escuela de oncólogos clínicos,
una brillante persona que la región de Trujillo hace pocos años en unas jornadas le otorgó la medalla de la región conjuntamente conmigo en el Club Central de esta hermosa ciudad. Acá tenemos al doctor Salén, al doctor Rubini, con uno de los cirujanos que ellos alababan tanto, el doctor Armstrong, que mencionaba el doctor Salén. Tenemos otra fotografía nuevamente, donde ven ustedes al doctor Salén y todas estas personas. Y estos son las fotos de los primeros residentes. Vemos ahí a la doctora Pasco con algunos otros médicos residentes. Vemos cómo antiguamente en el Hospital Viejo de la Avenida Alfonso Ugarte, los pacientes, conjuntamente con la discusión de los maestros y los residentes, cómo atendían, ¿no?, en sus visitas, y cómo se formó, por ejemplo, en esta foto del recuerdo. Vemos ahí al doctor Solidoro con bigote, conjuntamente con el doctor Saharia, los dos reconocibles en estas primeras promociones. Ninguno de ellos probablemente viven ahora, solo en el recuerdo. La Sociedad Peruana de Cancerología, como ustedes han visto, está realizando en Trujillo la 31 jornada, y de ex residentes del INEN la 21 convención. O sea, es la historia del INEN, donde acuerdan realizar jornadas en provincias para, conjuntamente con los médicos formados y los médicos de la localidad, se puedan discutir, se puedan acordar y de esta manera poner al día en cáncer en las distintas especialidades, que es el amplio programa. Pero el doctor Cáceres, siendo vicepresidente de la Unión Internacional contra el Cáncer, consigue hacer uno de los más grandes certámenes de cáncer en el Perú, que fue el primer Congreso Latinoamericano de Oncología Clínica, que fue en septiembre de 1983. Y ustedes ven allí a Belaúnde inaugurando este congreso, que tuvo 200 profesores en cáncer del mundo. Vinieron hasta el Egipto, de la India, porque el doctor Cáceres era famoso y llegó a ser miembro de la UICC, y le dieron $40,000 para organizar este congreso, que tuvo un éxito que dejó $80,000, que fue la primera computadora, que era todo un equipo que ocupaba todo el sótano del INEN, ¿no? La primera computadora probablemente en el Perú, que se compró con ese dinero que dejó este congreso, que inauguró Belaúnde. Y tenemos ahí al doctor Saharia, al doctor Travesán, conjuntamente conmigo, que me hicieron trabajar como secretario general, porque éramos directiva del INEN. Es un grato recuerdo para mí traerles estas fotografías, que son esa amistad que tuvimos con el doctor Cáceres. Esta es patología, una foto del recuerdo, la doctora Takahashi, con uno de los equipos de congelación, donde en el INEN ha sido clásico que cuando venía un paciente se le hacía esa historia, y al tercer día era llevado a sala de operaciones, y ese tumor de mama que sospechaba era un cáncer se enviaba por congelación a patología. Se decía por patología que era cáncer y no necrosis grasa, que era benigno, y esa paciente era operada radicalmente. Y ustedes saben que ahora eso ya no se lleva a cabo frecuentemente, sino tumorectomía, solo el tumor. La paciente se queda con su mama, ¿no? Ese es el progreso de lo que antes era la medicina, la patología. Y esta es una fotografía del recuerdo del año 1972. Ven ustedes
en primera fila y sentado a los jefes. Eran más de 10 jefes de los departamentos y ven ustedes el resto de staff, y allí me reconozco que ya estaba muy jovencito, recién, ¿no? Había concursado, y tenemos ahí también a mucha gente joven, el doctor Casanova y el doctor Quiroz, que ya no está, el doctor Chan, que ya no está, el doctor Urquizo, que ya no está. Fotos del recuerdo que traigo esta tarde para revivir estos momentos. Y esas son fotografías de promoción, de mi promoción de San Marcos, de San Fernando, y algunos de estos médicos también se entrenó en el INEM. Vemos al doctor Verano, al doctor, ¿no?, Díaz, Pablo Díaz, etcétera, que son también muchas de las personas que ya no están con nosotros. Y esta es una foto del recuerdo. Me estuvieron preguntando cuándo fue la primera jornada de cancerología del INEM. Probablemente en algún momento, cuando nos sentamos a tomar un café, o esta noche en la inauguración, alguno de ustedes me pueda decir, pero realmente si son 31 jornadas y 21 convenciones de médicos hay residentes, lo que yo sí puedo afirmarles, porque esta es la fotografía del recuerdo de Chiclayo de 1982, donde ven ahí al doctor Saharia, ven al doctor Pinillos, se reconoce el doctor Pinillos, el doctor Faria, el doctor Domenac, otro de los cancerólogos chiclayanos. Y esta convención fue la primera que hicimos en Chiclayo y que dejó muchos recuerdos, y tiene, como muchos de ustedes, me dice el doctor Matute, el doctor Mota, que recuerda, se burlaba mucho el doctor Cáceres con esa, ¿no?, con esa característica que tenía. Le decía al doctor Mota, panetón barato, ¿no?, para recordar las cosas graciosas del doctor Cáceres, ¿no?, en su modo de ser. Esta es una fotografía de la gran influencia que tuvo Japón en cancerólogos peruanos. Yo tuve la oportunidad de ser 2 veces becado en Japón en cáncer de estómago, y tenemos acá a un japonés que había venido, y los médicos residentes y algunos de staff de esa época. Allí el doctor Nago, que es uno de los japonesitos que está, y mi compañero de promoción, que me estuvo preguntando el doctor Amorín. Estamos, esta foto desde la década del 70. Y voy a pasarles algunas fotos donde, por ejemplo, la doctora Grendiandia, que está ahora con nosotros, esta es una fotografía del staff del departamento de patología de hace pocos años, cuando yo estaba todavía, digo pocos años, pero los tiempos van pasando. Ya llevo más de 10 años de jubilado, pero me parece que estuviera todavía en el INEM ayer, ¿no? Esta es la fotografía del staff del INEM, que reconocemos a muchos de ellos todavía vigentes, como la doctora que nos acompaña esta tarde. El staff de abdomen, ahora son creo que el triple de médicos. No voy a nombrar a cada uno de ellos, voy a pasarlo muy rápido para no cansarlos, pero es el recuerdo que esta tarde revivo con ustedes en estas charlas de todos los staffs, ¿no?, de anestesia, donde está ahí el jefe en el centro, que también creo que ya está jubilado. Este es el staff de detección y diagnóstico. Este es todo el grupo de ese departamento de detección y diagnóstico. Estos son los radiólogos. Allí el doctor Cisneros ya no está con nosotros. Tenemos al doctor Puente Arnao, que también está retirado. Ginecología, radioterapia,
medicina nuclear, radiología nuevamente, mama. Nos ha dejado también mi entrañable amigo Raúl Velarde, también el doctor León, pero su hijo sigue el camino, el doctor Amorín, y su único compañero en esa época. Ahora tiene, ¿no?, muchos más médicos, cirugía plástica, y estos son los oncólogos clínicos, el doctor Vallejos, y todo su staff. Está allí el doctor. Esta es una foto bonita porque tenemos a un médico que fue esposo de Cuculiza. Lo tienen ustedes acá, que está visitando el INEM, que vino de Estados Unidos, me visitó cuando vino, y en una exposición de pintura que hicimos en el Congreso, a Cuculiza le mostré una pintura que van a ver ustedes de que el INEM estaba divorciada de él, pero los dos siguieron caminos distintos. Pero él tuvo el gesto de visitar al doctor Cáceres, todavía vivo, en el INEM, y esta es una foto bonita que él pudo, ¿no?, unirse con su antiguo staff, doctor Cáceres, el doctor Cotrina, de esa época. Este es el grupo de neurocirugía. Este es el grupo de cabeza y cuello, seno, huesos y tumores mixtos. Radiólogos con sus residentes. Se le ve muy feliz al doctor Urquizo, nuevamente con todo su personal de radiología, urología. Recordar a dos que nos han dejado, el doctor Benavente y la doctora Ponzán. Y este grupo también, ¿no?, tan sonriente como ustedes ven. Y este es en el Colegio Médico, algunas de las reuniones de cancerología conjuntamente. Estas son las jornadas de cancerología que hemos hecho en distintos lugares. Como ven ustedes acá, este es Cusco, ven al doctor Pirillos y a muchos médicos como probablemente tengamos, y ya me he encontrado con algunos residentes que vienen de distintas ciudades, Chiclayo, Piura, Arequipa, el centro del Perú, que son las convenciones y reuniones que tenemos con la gente que no está en el INEM, pero está representando al INEM en distintos lugares de nuestro Perú. Otra fotografía del Cusco, donde fuimos a almorzar a esos restaurantes cusqueños tan apetecibles, y estamos ahí, por ejemplo, con algunos que ya no están en el Perú y que están en el extranjero. Y esta es la foto clásica de la Convención de Residentes de Cusco. Y estos son grupos de residentes ya formados en el nuevo hospital de Surquillo, del nuevo INEM, que como ustedes ven ya son gente que todavía está alrededor del doctor Cáceres. Y esta es la residencia del INEM, donde ven ustedes cantidad de placas conmemorativas y con gente que va formando el INEM. Esta es una caricatura de uno de los ex residentes, donde tenemos ahí a 9 directores, ¿no?, que ustedes reconocen. El doctor Cáceres está al centro, está a su costado el doctor Salén, Pinillos, Vallejos, Puente Arnao, Travesán, Solidoro, el doctor Amorín. Bien,
Ese es el INEM, asistencial, docente, formador de generaciones, científica. El doctor Cáceres tenía en el Hospital Viejo animales con tumores que investigaba. Gremial. El INEM, desde el punto de vista gremial, tuvo que ver mucho con la Federación Médica Peruana. Batallaron ahí el doctor Campos de Castro, el doctor Barriga. Se formó el colegio médico con el primer decano, el doctor de la Flor, el año 70. Y recién, con el colegio médico, las universidades entraron a tallar en la formación de médicos especialistas en toda la diversidad de especialidades. Ese es el INEM y ese es este instituto, gran institución que, como ustedes han visto, no solamente forma médicos, especialistas, sino se proyecta a todo el país. Por eso sigue siendo una institución que es reconocida, y todos aquellos que hemos estado en esta institución nos pusimos la camiseta, seguimos con ella. Yo sigo colaborando con las conferencias clínico-patológicas, con educación y con investigación, con el Comité de Ética en Investigación, que tiene a 15 miembros ad honorem trabajando en la parte de esta investigación científica que lleva a cabo el INEM con gran esfuerzo. A ustedes mi agradecimiento por escucharme, pero mi motivo ha sido revivir el INEM, la Sociedad Peruana de Cancerología y los médicos residentes que seguimos vigentes. Muchas gracias.